Luego del gobierno de Francisco de Paula Santander, subió a la presidencia José Ignacio de Márquez. Este nuevo presidente no generaba una mala impresión en los bolivarianos, así que se esperaba que fuera un gobierno tranquilo, pero en realidad no fue así. Se dio posteriormente en su gobierno la guerra civil. Inicialmente la que le tocó a él fue la que se llamó la Guerra de los Supremos. Esta guerra, o en esta guerra mejor, cada caudillo se creía el máximo dirigente de la guerra de su provincia. Estos caudillos que eran militares, que habían obtenido tierras y grandes riquezas desde la independencia por haber participado en el ejército, eh, tenían muchísimo poder en las regiones, por eso tenían la facultad de hacer este tipo de cosas y lo hacían. El primero en levantar la voz fue el general José María Obando, eh, con un pretexto religioso. Después de haber sido masón, eh, actuó como un ferviente católico, defendiendo ideales de la iglesia, inicialmente por una consigna presidencial que determinaba el cierre de conventos con menos de 7 monjes o monjas. Entonces se levantaron por eso. A él lo siguieron aproximadamente 15 caudillos más. El general José María Obando se levantó, se sublevó en el Cauca, y los otros 15 caudillos se levantaron en regiones como Santa Marta, Pamplona, Tunja, Mariquita, Antioquia, El Socorro, Panamá, entre otros. En defensa del Estado salieron los generales bolivarianos, partícipes también de la independencia, pero simpatizantes totalmente de Bolívar. Entre ellos estaban Tomás Cipriano de Mosquera, Pedro Alcántara Herrán, entre otros. Luego de 3 años fue el gobierno quien ganó esta contienda. La segunda guerra importante fue la de 1851. El gobierno liberal de José Hilario López logró la abolición de la esclavitud. Los terratenientes y los esclavistas, como era de esperarse, se alzaron en armas en contra del Estado. Los lideraba el jefe conservador Mariano Espina Rodríguez. Recordemos bien ese nombre porque él va a tomar la presidencia años más tarde y también va a tener que soportar una sublevación en su contra. Entonces, estaba Mariano Espina Rodríguez como el gran líder, jefe conservador y líder de la revuelta. Y en lo militar, o sea, en lo político estaba Mariano Espina Rodríguez y en lo militar Julio Arboleda. Pero en este caso también fueron derrotados por el gobierno. Entonces hasta el momento ninguna sublevación había podido lograr su objetivo, siempre eran reprimidos por el gobierno. Luego, entre 1859 y 1862, se desarrolló la Guerra Magna, así se llamó esta guerra civil, la Guerra Magna. Por los abusos del gobierno precisamente de Mariano Espina Rodríguez, conservador él, recuerden, que hicieron que se generaran levantamientos en el Cauca y lo siguieron otros estados también. Esta fue la única insurrección en todo el siglo XIX, que logró ganarle la disputa al gobierno. Pues obviamente no hasta el punto digamos, lograr cambiar mucho, pero sí lograron derrotar al gobierno del momento. Finalmente, en el año de 1876 se dio la Guerra de las Escuelas, así se llamó, la Guerra de las Escuelas. Básicamente, nuevamente se levantaron los conservadores, alentados en este caso por un documento emitido desde el Vaticano, en donde se mostraba al liberalismo
como uno de los grandes errores del mundo moderno. Con el apoyo de la Iglesia, con el soporte de esta gran institución en ese momento, se levantaron en contra del gobierno liberal y en contra del proyecto del gobierno liberal que era sobre educación pública, obligatoria, gratuita y laica. Recordemos entonces o aclaremos, es importante que lo sepan, que cuando se habla de laico, en este caso en la educación, una educación laica, es una educación en la cual no se imponga una materia como religión o que en su formación no se incluya una religión en específico, como en ese caso el catolicismo. Entonces que no se incluya el catolicismo como una materia ni que esté la educación y las enseñanzas no estén atravesadas por el conocimiento o por los principios de la iglesia como tal. Entonces eso sería lo laico. Lo laico sería la libertad de culto, que no existe una religión oficial, sino que cada quien profesa su propia religión. Pero afortunadamente, nuevamente, esta insurrección, este levantamiento fue derrotado por el gobierno. Y es importante aclarar en ese caso que cuando nosotros hablamos de guerra civil, no se refiere directamente a un levantamiento o a una lucha de ejércitos, sino al levantamiento de civiles. Entonces, quiere decir que unos se enfrentan contra otros, ciudadanos de una misma nación. No se contempla otro panorama, digamos, de otro tipo de guerras, que sería una nación contra otra nación, sino que la guerra civil se desarrolla dentro de un mismo territorio, dentro de una misma nación, entre sus propios ciudadanos. Dependiendo, pues casi siempre va por ideologías políticas, por pensamientos religiosos, por diferencias básicamente entre ellos. Entonces, así, pues básicamente solamente estamos tratando en este momento las guerras civiles que se desarrollaron en el siglo XIX, y ya en siguientes ocasiones, en siguientes clases, vamos a mirar qué pasa a continuación.